Dentro de los fundamentos filosóficos que tenemos de medicina tradicional china, tenemos que recordar que para comprender todo lo que está relacionado con la energía, con los canales o meridianos de acupuntura y con la acupuntura en general, tenemos que tomar en cuenta los fundamentos del Tao y relacionarlos con la salud. Entonces, eso tiene que quedarnos muy, muy claro. ¿Cómo es que vemos la salud de forma muy, muy general? Y pensemos en esta frase. La salud no es rigidez ni perfección, es la capacidad de volver al ritmo natural. Recuerden que todo esto relacionado con el Tao Te Ching, está muy relacionado con el observar la naturaleza, el estar en un ambiente relacionándonos con cada uno de los movimientos de la naturaleza y estar a la par con toda esta naturaleza y con toda esta flexibilidad que nos da. Entonces, es muy importante recordar que en esta clase tenemos que observar muy, muy bien todo, es así, sentir el Tao, comprender cómo la salud tiene que ver con esa armonía dinámica del cuerpo, sentir nuestra respiración, nuestro latido cardíaco, todo lo que está relacionado en nuestro cuerpo con el yin y con el yang, todos nuestros órganos, nuestras vísceras, cómo están relacionados también con los ciclos naturales, con los canales de acupuntura, también llamados meridianos, con nuestra propia conducta, con las técnicas terapéuticas que seleccionemos. Piensen ustedes en general en el Tao como el principio de un orden natural y de un proceso vital, y en la energía como una expresión dinámica de la vida en el cuerpo. Piensen que a nivel clínico vamos a estar tratándolo con los canales de acupuntura y en especial con los puntos y trabajar con masaje, con estímulos para retornar al equilibrio, del cual el cuerpo no debió de haber salido, pero que si sale podemos darle una ayuda. Entonces ya en la práctica, cuando hacemos un estímulo acupuntural, un estímulo con masaje, con moxibustión, incluso con cualquiera de los elementos que utilizamos como magnetos terapéuticos, fototerapia, los estímulos directos, plantas medicinales, aceites esenciales, cataplasmas, ayudamos también a acompañar la sanación que tiene el cuerpo. Entonces, y no solo somos acompañantes, sino que vamos fluyendo junto con el reacomodo de toda la energía del cuerpo. Es muy importante que hagamos este acompañamiento respetando el cuerpo. Entonces, pensemos de forma muy, muy general, ¿qué significa estar sano? Y tenemos que recordar, no es solo la ausencia de síntomas, de malestares. Piensen ustedes en los momentos de su vida en los que han estado fluyendo de forma armónica en todos sus ámbitos. Su salud está bien, psíquica, mental, emocional, física, todas sus relaciones interpersonales, todo su éxito laboral, académico. Entonces piensen en los momentos en los que han sentido completa plenitud. Y si no los han sentido, visualicen por un momento en un estado de su conciencia cómo se siente su cuerpo si en este momento sienten que todo está bien en su vida, que su salud es completamente perfecta, que la norma de su mente, de su psique, está en perfección, que todo en su vida es perfecto. Piensen en toda la economía, la salud, todas sus relaciones interpersonales, todo su desarrollo de todos sus dones latentes en plenitud. Siéntanlo, sientan por un momento cómo se siente todo su cuerpo, su mente, su espíritu, todo su ser con ese equilibrio completo, adaptándose completamente a todo, pero en armonía completa con su naturaleza, con sus dones y sus virtudes personales. Cómo circula todo en su cuerpo, cómo está su mente, su espíritu, gozando, desarrollando todo a la mayor plenitud, descansando adecuadamente, trabajando de forma armónica en cosas que hagan sentir gozo, con gran facilidad, con gran armonía y cómo van transformando toda su realidad con todo lo que hacen y cómo pueden estar en equilibrio muy fácil. Piensen ustedes en toda la adaptación que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, todos nosotros, todo nuestro organismo, y cómo se puede adaptar moviéndose en todas direcciones en total plenitud. Entonces, la adaptación, el organismo responde al entorno
sin romperse, sin quebrarse, sin alterarse. Fluye de forma armoniosa. Así como la circulación armoniosa de toda la energía en el cuerpo, cuando hay algo que la obstruye, algo puede perturbar los vasos sanguíneos, el drenaje linfático, el sistema nervioso. Pero si todo fluye armoniosamente, todo va a donde tiene que ir. Sientan cómo, con una sensación de gran plenitud, su cuerpo se transforma, los alimentos se reciben de forma más óptima, cómo llega cada nutriente a donde tiene que llegar, cómo sus emociones fluyen y con ello nuevas experiencias y cómo esas nuevas experiencias fluyen también y abren nuevas experiencias todavía más gozosas, más grandiosas, más alegres, más divertidas, más llenas de amor, de gozo, con total facilidad. Entonces, cuando se fluye en completa armonía con todo el entorno, el equilibrio, si llega a perturbarse, regresa y retorna al equilibrio más fácilmente. Un cuerpo sano, una mente sana, pueden llegar al equilibrio mucho más fácil, son flexibles y retornan al equilibrio. Entonces es mucho más difícil que algo perturbe si todo está fluyendo en armonía. Piensen ustedes en el Tao. De hecho, en el precepto uno del Tao es el Tao que puede nombrarse, ese no es el Tao. El Tao se vive, el Tao se siente, el Tao está dentro y fuera de cada uno de nosotros. Entonces piensen el Tao como origen del orden natural. Piensen ustedes que aun cuando se ha traducido de forma genérica como camino, vía, curso y proceso para llegar a algo, el Tao es como la totalidad, esa vida por la que fluye todo sin ningún esfuerzo. Tiene que ver con los principios de la ley inmanente que ordena el cielo, la tierra y el ser humano, pero que a la vez tiene que ver con la totalidad, cómo todo eso está fluyendo de forma constante en ser uno mismo. Es un proceso de cambio continuo que está constantemente en movimiento y en equilibrio. Entonces, sientan por un momento ustedes cómo se fusionan con la totalidad, cómo cada partícula del universo, el aire que respiran, todas las partículas, las moléculas de todo el ambiente, forman parte también de nosotros mismos y que de cada uno de ustedes. Sientan con un esfuerzo de su conciencia cómo de cada átomo, de cada una de las paredes que los rodean, de cada parte de los objetos que están a su alrededor, como si emanara un viento ligero que los toca o las toca y cómo forma parte de ustedes mismos, cómo estamos en simbiosis constante con todo lo demás. Entonces, esa unidad, esa perfección en el estar en todo al mismo tiempo y ser parte de un todo, es también parte de esta visión del Tao. Entonces, el Tao llamado Tao no es el Tao eterno. Piensen ustedes, reflexionen sobre esto. Es decir, si nosotros tratamos de encerrar en un dogma, en un concepto, en una sola palabra, algo que es tan grande, que no tiene inicio ni fin, que tiene que ver con el infinito, con la eternidad, es como innombrable, porque es tan vasta la grandiosidad y la eternidad y todo, que si nosotros lo llamamos solo como Tao, podemos estar limitando el concepto. Entonces, por eso es que vemos aquí donde dice interpretación filosófica, lo nombrado ya es una reducción. La realidad viva siempre supera cualquier categoría, diagnóstico o concepto. Por eso es que se dice, el Tao que puede ser nombrado, ese no es el Tao. El Tao hay que vivirlo. Entonces, siéntanse como uno en la unidad con el todo, de tal forma que si no perdemos de vista que somos la totalidad, cualquier cosa que repercuta en cualquiera de los demás que están en esta realidad nos afecta a nosotros o nos beneficia a nosotros. Entonces, como totalidad, vemos todo integrado. Entonces, por eso decimos, si algo le pasa a alguien, me está pasando también a mí mismo. Entonces, pensemos en lo más alegre, lo más gozoso, lo más grandioso hacia todos, porque es parte de todos y del todo.
Entonces pensemos nosotros cuando lo vemos de acuerdo a la salud en medicina tradicional china. Aunque podemos ver a que la persona ya llega con un diagnóstico o hacer un diagnóstico y poner una relación sindromática, la persona, el consultante, el paciente, no es un diagnóstico únicamente. Sabemos que tiene un patrón completo y diferencias individuales. Su constitución es muy personal, puede tener una serie de alteración emocional o algún tipo de alteración psíquica. Puede haber algún factor patógeno externo o interno alterado alguna de sus dinámicas de la energía en su cuerpo. Sus hábitos son muy diferentes a los de otra persona. Tenemos que ver minuciosamente el pulso, sentir la lengua, más bien sentir el pulso, observar la lengua. Tenemos que estar muy claramente relacionando cada parte del diagnóstico que hagamos con el todo, pero no lo vamos a limitar solo finalmente al diagnóstico que escribimos. Tenemos que verlo en su totalidad. Nunca nos tenemos que limitar a solo lo que vamos plasmando. Sí, para tener una secuencia del tratamiento lo tenemos que poner, pero tenemos que tener precaución en no limitarlo solo a una cosa. Entonces, tenemos que verlo desde una mirada global, siempre global, no reductora. No nos limitamos a ver solo una molestia separada del todo. Y tenemos que recordar que todo el cuerpo es un proceso vivo. El cuerpo no es una maquinaria fija ni una máquina que se puede desarmar y ver cada una de las partes por separada. No lo podemos ver por separado. Es una red dinámica. Lo que estimulamos en una zona está afectando la totalidad. Esa dinámica que está en permanente movimiento nos permite trabajar también perfectamente microsistemas como el auricular, craneopuntura, acupuntura facial, acupuntura suyo, reflexología, es la tortuga celestial. Muchos microsistemas. Sabemos que cada uno de ellos va a estar estimulando la totalidad. Entonces, no podemos ver el cuerpo humano como una maquinaria que se puede segmentar. Sería esa fraccionalización, sería ver muy limitado y de forma muy, muy pobre nuestro tratamiento y en general nuestro diagnóstico. Entonces, tenemos que recordar que hay energía en todo el cuerpo, que es una energía vital que mueve, calienta y protege, pero que está relacionada con los vasos sanguíneos, con la termorregulación, con el latido cardíaco, con el movimiento de drenaje linfático, con todo el movimiento de líquidos corporales en el cuerpo, con el transporte celular, con muchas cosas que sabemos que está en constante movimiento todo el tiempo y que tiene que ver con esa energía vital, con la vida. Si nosotros hablamos, tenemos la sangre, los líquidos corporales y el Chen como parte importante de nuestro diagnóstico y tratamiento, pensamos, pues la sangre es muy importante, el Chue nutre, humedece, aparte es dos espíritus, de acuerdo a medicina tradicional china, viven en la sangre, el Chen y el Hun, y ancla al Chen. Una sangre con buena calidad, en buena cantidad, va a dar un buen espíritu, una buena conciencia, una capacidad de dormir adecuadamente, una capacidad de crear belleza, de generar belleza, de observar claramente la realidad. Y también los líquidos corporales hidratan los tejidos, hidratan las articulaciones, todos los órganos, vísceras en general, tienen que estar trabajando bien como un proceso vivo. Y muchas veces hacemos especial énfasis en el Chen o la relación que tiene con la conciencia, con a nivel general toda l- la capacidad de sentir el aquí y el ahora y la dirección en la vida. Entonces, si nosotros pensamos la salud como una armonía dinámica, no es un proceso estático, es un movimiento ordenado y continuo de todas nuestras sustancias vitales y aparte es muy importante que recordemos que esta energía y toda esta salud que estamos promoviendo de forma continua se vive, se siente, se crea cada instante, cada momento, cada pensamiento, cada que estamos relacionándonos con el entorno, estamos creando salud o alterando nuestra salud. Entonces, piensa en nosotros, nuestro chi fluye y fluye sin bloqueos, fluye sin estancamientos, está fluyendo libremente. Si está en armonía nuestra mente, nuestra psique, nuestro espíritu, si estamos
Sientan la diferencia cuando están ustedes con alegría, con felicidad, con gozo, cuando sienten amor por lo que hacen, cuando están enamorados, cómo todo fluye de forma armónica y adecuada. Y permite que también la sangre fluya y nutra cada uno de los tejidos, cada zona que necesita esa oxigenación, esos nutrientes, toda esa fuerza inmunológica en general va a ayudar a que tenga más fuerza. A veces decimos, el yin sostiene y el yang moviliza. Piensen ustedes en todo lo que tiene que ver con ese soporte, ese anclaje de nuestro propio ser y todo el calor que tiene que ver con el movimiento, con el impulso activador de las funciones. Tenemos dos tipos de yin, el yin heredado, la energía yin esencial heredada y la energía yin esencial adquirida. La yin esencial heredada es la esencia ancestral que sostiene la vida y tiene que ver con la herencia, con lo que heredamos, con el ADN de nuestros ancestros. El adquirido tiene que ver más bien con alimentación, hábitos, estilo de vida, el descansar adecuadamente, el trabajar lo suficiente, pero mucho con alimentación, todo lo que tiene que ver con vaso, estómago, sobre todo vaso. Y el Chen que tiene que ver con la conciencia que orienta el conjunto de toda nuestra psique y toda esa conciencia que tiene que ver con nuestra realidad. Ahora tenemos como principios fundamentales el Tao y el Chi. Entonces piensen, ese Tao que tiene que ver con el orden natural de todo el universo y como sentirnos parte de toda la realidad, de toda esta realidad, pero como parte no solo integral, sino que influimos directamente y que con nuestra conciencia y pensamiento podemos también contribuir a cambiar la realidad, a hacer una mejor realidad. Entonces, la energía es la manifestación viva del orden dentro del cuerpo humano, pero que puede ser proyectada hacia la totalidad. Es decir, nuestros pensamientos no se limitan a lo que nos pase a nosotros mismos. Es, podemos contribuir a que toda la realidad, porque estamos fusionados con ella, toda la realidad cambie para todos y en general para bien, digamos, si no salimos del camino. Por eso en algunos de los párrafos del Wandi Neyin viene, ten tanto cuidado con tus pensamientos como si en cualquier momento un tigre te fuera a atacar. Porque el tigre se puede ir contra de ti si estás creando algo perturbador. A veces decimos como un dicho popular de, crea cuervos y te sacarán los ojos. Es decir, nuestros propios pensamientos pueden estar creando cosas o futuros potenciales grandiosos, gozosos, alegres, llenos de felicidad, armonía, o estar creando realmente cosas perturbadoras, cosas que pueden llevar a catástrofes personales o sociales, cosas que pueden estar generando accidentes, cosas realmente perturbadoras en la realidad por la conciencia colectiva. Entonces, si nuestra conciencia colectiva está enfocada en crear cosas grandiosas, gozosas, alegres, divertidas, llenas de amor, de felicidad, donde todos desarrollemos nuestros dones latentes, donde todos nos cuidemos, todos nos acompañemos, todos estemos viendo unos por los otros y estar viendo que haya un orden social de equilibrio, todo en armonía y todos fluyendo en armonía, con todos sus dones latentes expresados en la mayor armonía y felicidad, eso va a generar más beneficio para todos. Entonces piensen, el chi no es solo energía, es el proceso mismo de la vida. Donde el chi circula, hay salud. Donde el chi se bloquea, estanca o debilita y aparece la desarmonía. Piensen ustedes incluso cómo se sienten cuando hay un susto, cuando hay un peligro, la taquicardia, la tensión de músculos, de vasos sanguíneos, que hasta se pueden hacer tortuosos o en casos muy graves puede aumentar la presión y generar hasta una ruptura de algún vaso sanguíneo por toda la perturbación que hay. Entonces, recuerden, el chi es el puente que se denomina entre el Tao, que podría ser cósmico de la totalidad, y la fisiología humana.
No podemos ver así como no podemos ver por separado una sola parte del cuerpo, tenemos que tomar en cuenta que no tenemos que ver por separada a una sola persona, porque esa persona está influyendo en la realidad de todos los demás, así como la realidad de cada uno de nosotros influye en la realidad de los demás. No podemos vernos como entes separados. Alguien puede decir, ah, bueno, le pasó esto al vecino o a esta otra persona, pues a mí qué me importa, no soy yo. No, somos parte de una totalidad. Nos inmiscuye porque somos parte de lo mismo. Es decir, es parte, digamos, no vamos a ir a querernos meter a una casa de alguien más, pero sí, si ya sabemos que con nuestros pensamientos son prácticamente como materia viva, entonces es trabajar también la armonía de nuestros pensamientos. Muchas técnicas ancestrales se basan en eso, por ejemplo, el Ho'oponopono. Ah, la totalidad, lo que haya pasado, que sea algo catastrófico, es perdóname, lo siento, te amo y gracias. Así como porque pasó esta desgracia a alguien que ni conozco, es como forma parte de mí mismo, hacen esa alusión de, pues perdóname por esto que ocurrió y que fue parte eh, de lo que pude haber generado también, como copartícipe de esta realidad. Perdóname, lo siento, te amo y gracias. Así, gracias por permitirme ver esta totalidad. Pero es trabajar en que eso se armonice porque formamos parte de eso. Entonces, tenemos también el chi defensivo que protege la superficie de nuestro cuerpo y a veces se dice que genera una capa caliente, la energía que tiene que ver con la capa Yang Min de protección. Recuerden que Yang Min es estómago, intestino grueso, esa capa Yang Min. Entonces, es muy importante que recordemos que el Wei Shi, la energía antipatógena, el chi defensivo, se queda entre la piel y el músculo en el espacio subcutáneo. Entonces ahí está toda esa energía antipatógena. Y tenemos también el chi nutritivo que circula por todos los canales, por todos los meridianos. El chi original que tiene que ver con la reserva ancestral y el chi pectoral que activa la respiración y el corazón, el son chi. Son chi pectoral. Recuerden que al pulmón se le llama el maestro de la energía, que recibe la energía del cielo, el tian chi, la energía de la tierra, el di chi, a través de el Di Chi a través de la alimentación y por intermediación de vaso y estómago llega a los pulmones. Los pulmones generan esta relación de que se condensa la energía del cielo, la energía de la tierra, en Song Shi pectoral o energía pectoral, que es esa energía que activa la respiración y el corazón. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta y que esto es parte también de lo que trabajamos. Entonces veamos este precepto. Haz que el cuerpo y el alma vital estén unidos en un abrazo sin separación. Y como el alma está unida a todo, a la totalidad, piensen ustedes un momento en eso. El cuerpo y el alma vital estén unidos en un abrazo sin separación. Sean parte de la totalidad. Piensen ustedes en esa integración del cuerpo, integrando todos sus emociones, todos sus pensamientos, su mente, su respiración, todo su ser, pero integrado con la totalidad absoluta. Entonces, piensen cómo cada una de las emociones que tenemos influyen en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestros pensamientos y van fluyendo y fluyendo, fluyendo. Entonces, cuando una emoción se separa del cuerpo, puede haber tensión retenida, algún dolor crónico. En choques psíquicos altamente dramáticos, toda esa perturbación psíquica mental, alteración del sistema nervioso simpático, insomnio, desesperación, angustia, ansiedad, sensación de incluso no querer comer o comer demasiado, alteraciones en muchos de los procesos vitales, decimos, el chi pierde su camino. Es decir, ya no está fluyendo en armonía, ya no se siente en armonía con esta realidad. Puede estar pensando la persona que está pasando una muy mala racha, que le están pasando cosas catastróficas, nefastas, porque perdió la armonía, se salió del camino en la vía de llegar a la totalidad, de influir en la realidad, de poder lograrlo todo.
Entonces decimos, ah, pues la acupuntura nos va a ayudar a restaurar ese abrazo interior. La acupuntura y todo lo que se tiene que acomodar para que siga en el camino. Porque alguien puede decir, ah, muy bien, ya llegué, pónganme acupuntura, ya me voy y sigo con la perturbación. Entonces va a estar volviendo a salir del camino. Recuerden, en medicina tradicional china es el mejor médico, es el que no ocupa ningún remedio, el que no permite que se salga de la salud. Entonces es a conocer cuál es el camino. Por ejemplo, en deficiencias de energía de vaso, podemos estar tonificando Dadu, vaso 2 o desde Tai Bai, vaso 3, que es el punto Yuan de vaso, que entre bien la energía al canal, que se tonifique bien el canal con vaso 2, el punto fuego, punto manantial, punto madre, tonificante del canal, muy bien, esté bien tonificado, tonificamos y estimulamos sangre en Sanyin Yao, vaso 6, que es el punto más hematopoyético de vaso, vejiga 17, el punto de influencia de sangre, los chu de reflejo dorsal, los ponemos, pichu, vejiga 20, 1.5 es un lateral al borde inferior de la torácica 11. Estimulamos, calentamos el mudo de reflejo anterior de vaso y estómago. Nos vamos a hígado 13 y el Renmai 12. Ya estimulamos perfectamente. Pero supongamos que no le decimos a la persona lo que pone en deficiencia la energía de vaso. A vaso lo pone en deficiencia comer alimentos fríos, comer alimentos fritos, comer alimentos procesados, comer alimentos cualquiera que sea, los lácteos lo ponen en deficiencia también, productor de flema y humedad. Entonces, harinas, lácteos, humedad. Entonces, imagínense que la persona sigue comiendo frito, frío, lácteos, que se preocupa mucho, que no tiene horarios de alimentación, que come en exceso o probaditas, que no duerme adecuadamente. El no dormir adecuadamente pone en deficiencia el vaso. El trabajar excesivamente o el descansar excesivamente lo pone en deficiencia. Entonces, si no explicamos a la persona que los alimentos fríos pueden ser por temperatura o por naturaleza fría y que se los siga comiendo y solo nos limitamos a ponerle todo lo que tonifica el vaso y lo ponemos en la sesión y decimos, ah, pues el punto madre del canal madre, vamos a estimularlo y ponemos muy precisamente los puntos, pero no le explicamos a la persona lo que le originó el padecimiento o lo que se lo está originando y todo lo que conlleva eso, porque está relacionado con muchas otras cosas en su realidad. Aparte de las preocupaciones y toda la serie de sobreexcitación emocional que puede estar por orientalización de la energía de hígado sobre vaso, generando más deficiencia como la ira, coraje, frustración, celos, envidia, deseos de venganza, sensaciones de injusticia perturbadora. Todo eso, ¿no le explicamos que todo eso le generó la deficiencia? Solo nos limitamos a poner el tratamiento, perfecto, ya lo pusimos. La persona sale de la sesión y sigue saliendo del camino. Entonces es una aplicación limitada y que va a estar generando que no llegue a una sanación total, porque si todo el tiempo se vuelve a salir del camino, pues va a estar con perturbación de forma constante durante mucho tiempo y tal vez toda su vida. Entonces, es muy importante que esto de la totalidad nos quede muy claro, porque precisamente la persona asiste al tratamiento, pero como Occidente nos ha marcado mucho de, ah, me tomo esto hago esto y ya se me quita. Y no tenemos la conciencia clara de que cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras acciones, a cada instante, a cada momento, es la que nos ayuda a crear nuestra realidad, nuestra salud, nuestro cuerpo físico en perfecta plenitud y a nivel general todo nuestro entorno en completa plenitud. Si no somos conscientes de eso, y si solo decimos, ah, muy bien, me dolió esto y voy a que me pongan las agujas o que me hagan un tratamiento, solo para que le dé o le otorgue la facultad de sanarme a alguien más. Entonces, el alejar el control de la salud a la misma persona limita muchísimo el tratamiento. Tiene que generar la conciencia de que
el camino que ha llevado es justo el camino que le ha llevado a enfermar. Si ya está enfermo o enferma, ese caminito es el que ya se sabe para que le lleve a la enfermedad. Hay gente que pues, muy bien, ya estoy comiendo esto, ya cambié mi estilo de vida. Ahora, ¿cuándo regreso a comer lo de antes? Porque ya se me antoja, ya lo quiero, ya quiero hacer lo que hacía antes. Necesito desvelarme, necesito volver a comer fritos, comer procesados. Pero si no es consciente la persona de que eso es el camino exacto que le volverá a llevar a la enfermedad, nuestro tratamiento será muy limitado. Entonces, tenemos que hacer eso que se denomina a veces pedagogía de consultorio, para que quede claro. Entonces, piensen en esto. Vean esta frase, que el aliento vital te vuelva tierno y fresco como el de un niño recién nacido. Piensen ustedes en esa energía que tiene un niño recién nacido y la podemos ver muy claramente. Si alguno de ustedes tiene un animal, piensen en un perro, por ejemplo. Si alguno de ustedes tiene un perro, sientan el amor incondicional, si tienen el vínculo de amor con un perro, ¿cuál es el amor incondicional que tiene el perro? Ustedes estén arreglados, estén desarreglados, estén ocupados, estén desocupados, tengan dinero, no tengan dinero, estén haciendo lo que estén haciendo, aprovecha la mayor cantidad de tiempo para tener el vínculo de cercanía, de estar con ustedes, de estar ahí sin juzgar, con un amor incondicional. Piensen en eso como cuando ustedes eran niños, antes de la culturización. Entonces piensen cómo era su respiración. Vean a su animal, vean a su compañero animal. Vean su respiración abdominal plena, sin juicio, sin esfuerzo. Vean a un niño pequeño, un niño recién nacido, antes de que lo empiecen como a clasificar en esto está bien, esto está mal. Vean cómo está sin juicio, cómo es la regulación de su energía, su respiración profunda y suave. Esa respiración profunda y suave distribuye el chi y desbloquea todas las tensiones. Muchas veces en tratamientos de acupuntura utilizamos puntos como REN 6, REN 17, que aparte es punto de influencia de la energía de todo el cuerpo, para ir regulando la energía vital y favorecer la respiración profunda. También como pericardio 6, como abre el tórax, así como ejemplo, ¿no? Pero piensen ustedes en todas esas sensaciones como cuando eran un niño pequeño, recién nacido, sin juicio, en completa y total simbiosis con toda la realidad. Piensen ahora nuevamente en el Tao y el Yin y Yang. ¿Cómo está esa danza perpetua de dos polaridades, el Yin y el Yang? Piensen en Yin, todas las cualidades relacionadas con el agua, reposo, frío, interiorización, en todo eso. Y el Yang como cosas relacionadas con el fuego, actividad, movimiento, calor, exteriorización. Piensen en el equilibrio entre el yin y el yang, puestos, se engendran, se limitan, se transforman. Entonces, son opuestos, podremos decir, pero no excluye uno al otro, están juntos, es decir, forman parte de lo mismo. Donde podríamos pensar, ser y no ser se engendran uno a otro. Piensen ustedes en la salud, cómo sienten su cuerpo completamente saludable. Piensen todo su entorno en armonía y cómo está relacionada la parte líquida y el movimiento y el calor de su cuerpo con también la frescura que da, por ejemplo, el sudor. Entonces, por eso decimos, no hay yang sano sin yin que lo ancle. No hay movimiento sano sin raíz que lo sostenga. El yin nutre la sustancia que alimenta la función, el yang mueve la función que activa la sustancia. Un equilibrio dinámico. La proporción justa es la salud. Entonces, piensen ustedes algunos síntomas, por ejemplo. Cada patrón clínico refleja una alteración de equilibrio entre yin y yang.
Piensen ustedes, exceso de yang, puede haber calor, palpitaciones, agitación, insomnio, sed. La lengua la vamos a ver roja, sentir el pulso rápido. Entonces, nuestro principio de tratamiento muchas veces será refrescar, eliminar el exceso de calor, dispersar, nutrir el yin. A veces hacemos sangrías, liberamos, sedamos. Ahora piensen ustedes en una deficiencia de yang, una tendencia a frío, cansancio, muchas veces edema por la falta de movimiento, palidez, la lengua pálida, el pulso lento, y tenemos que tonificar la parte yang para que no se note tanto el yin y la falta de movimiento. Deficiencia de yin. Piensen en sequedad, sudor nocturno, inquietud, lengua roja sin saburra, pulso fino. Sin saburra nos va a indicar también deficiencia de vaso y riñón, sobre todo estómago y riñón. Nutrir yin va a ser parte de nuestra meta terapéutica y calmar el Chen, que se perturba con la deficiencia de yin porque no hay quien lo refresque. Y el exceso de yin, donde también puede haber humedad, pues puede haber, si hay demasiado yin, pues pesadez, flema, lentitud en todo, lengua con saburra gruesa y generalmente blanca, el pulso resbaladizo, a veces se dice como frijoles que se resbalan. Y hay que, nuestro principio de tratamiento, transformar la humedad y fortalecer el vaso. Entonces, piensen ustedes en los 5 elementos. Piensen ustedes en estos 5 movimientos que están relacionados con todo nuestro organismo. Piensen en el elemento madera, que tiene que ver con la expansión, el crecimiento, también con la visión. En el elemento fuego, o expansión máxima, calor también al máximo, que se desborda en la alegría. La tierra como el centro, la transformación y la nutrición a nuestro cuerpo, el metal como esa concentración, pureza, límite y el metal que se relaciona con pulmón e intestino grueso es como el pulmón, el maestro de la energía, que tiene que ver con el purificar todo nuestro cuerpo, limpieza y purificación. Y el agua, el descenso, la reserva, la raíz original. Entonces, en nuestro cuerpo humano vemos reflejados los ciclos de la naturaleza. Cada estación potencia un órgano, una emoción y una función vital. Piensen ustedes en la madera como relacionado con la estación primavera. Le corresponde como órgano san el hígado y como órgano fu la vesícula biliar. La emoción relacionada es ira, frustración, pero sabemos que también coraje, resentimiento, deseo de venganza, celos, y tenemos que tener como parte del cuidado, mover el chi y liberar la tensión. En el verano está relacionado el elemento fuego y tenemos ahí como órgano sang el corazón y como órgano fu el intestino delgado. Y la emoción relacionada ahí es la alegría, pero también si está en exceso es la ansiedad y si está en deficiencia es el fastidio. El cuidado que tenemos que tener es calmar el chen y nutrir la sangre. Al elemento tierra le corresponde la transición. Y tenemos ahí al vaso y al estómago, el vaso como órgano san y el estómago como órgano fu. La emoción es la precaución en armonía, en exceso la preocupación, pensamientos obsesivos y en deficiencia pues la apatía. Ahí los cuidados que tenemos que tener es fortalecer el centro y regular los alimentos. Al metal le corresponde el otoño y en otoño pues los órganos relacionados son como órgano san el pulmón y como órgano fun el intestino grueso, como órgano fu. La emoción, la tristeza y la melancolía en deficiencia, en armonía la empatía y en exceso la egolatría. Ahí los cuidados que tenemos que tener en otoño es nutrir bien el pulmón, hidratarlo bien, soltar lo viejo, así como los árboles sueltan sus hojas, todo se cambia, se renueva. Piensen ustedes en el elemento agua relacionado con el invierno. Como órgano sang le corresponde el riñón, como órgano fu la vejiga, las emociones, el miedo, la inseguridad en deficiencia, en equilibrio, pues esa seguridad, en equilibrio es cuando hay esa valentía y en exceso, envalentonamiento. Está relacionado con la voluntad por hacer las cosas y la voluntad por vivir. Y el cuidado que tenemos que tener en invierno es conservar la energía yin esencial en equilibrio y descansar muy bien. Entonces pensemos en esta frase. La suprema bondad es como el agua.
Piensen ustedes en el agua, cómo el agua se amolda en el recipiente que la pongamos, cómo es volátil si hay suficiente calor, se evapora hasta llegar a las nubes para, digamos, se condensa. Si hay mucho frío, se congela, cómo fluye y se adapta, cómo refresca, es parte de todos los seres, no compite, hace como una simbiosis. Entonces, así como el agua, así debe moverse la energía de un cuerpo sano, fluyendo en armonía. Piensen en los mares, los océanos, los ríos subterráneos de todo nuestro planeta, cómo limpian, cómo fluyen, cómo se purifican, cómo el agua se va mineralizando, cómo va y siguiendo su camino. Entonces, fluye hacia abajo y piensen ustedes en en la humildad que representa el agua también. Fluye hacia abajo y la grandiosidad que tiene nuestro planeta. ¿Qué porcentaje de nuestro planeta es agua? Piensen en los mares y océanos. Y tiene humildad. Busca los lugares que otros rechazan. Fluye hacia abajo, pero rodea obstáculos. Tiene mucha flexibilidad. No fuerza. Transforma el entorno con paciencia y nutre sin exigir, tiene una gran generosidad, da vida sin reclamar reconocimiento. Alguien puede decir, ¡ay, agua! Agua, cuando hay sequías y todo, llega el agua y todos felices. Y muchas veces ocupamos el agua, o se ocupa el agua y no se le da el agradecimiento al agua. Qué bueno que ya está, pero no se le agradece. Entonces da vida sin reclamar reconocimiento, está ahí, es parte de la vida. Sin ella no podría existir la vida como la conocemos en el planeta y es como que damos ya por hecho que forme parte de nosotros y de nuestro planeta, ¿no? Entonces pensemos en la acupuntura y el agua. Entonces, la acupuntura no va a hacer que se force la salud, abre el camino para que la energía fluya como el agua, así que la energía fluya y regrese a su curso natural. Entonces tenemos que recordar que lo que hace es que orienta, dirige la energía hacia donde se necesita, libera, disuelve bloqueos sin violencia, armoniza, restaura la proporción entre el yin y el yang, acompaña, sostiene el proceso sin imponerse, actúa conforme a cómo debe actuar, actúa en concordancia con el tiempo. Entonces, el momento del paciente. Piensen ustedes, ahí cuando llega, cuando estamos viendo, observando, haciendo el diagnóstico, poniendo el tratamiento, es parte del diagnóstico. Todo eso que estamos interactuando, platicando, lo que nos platica, es muy importante la oportunidad terapéutica como técnica. Lo que platiquemos con la persona también forma parte del tratamiento. Lo que hagamos, cómo acomodamos los cojines, la música que ponemos, el aroma que ponemos en la sesión, la iluminación, forma parte del tratamiento. Entonces, ustedes piensen en la deconstitución. La diferencia en el tratamiento, por ejemplo, en alguien robusto, joven, y una persona ya de avanzada edad y frágil. No van a recibir el mismo tratamiento. Tendremos que tener diferentes cuidados, diferente presión en el masaje, diferente profundidad en las agujas, diferentes cuidados. También la estación del año va a ser diferente en primavera o en verano o en un momento en el que haga mucho calor a en invierno o épocas donde hace frío. Muchas veces tendremos que tonificar en invierno, drenar con cuidado en verano e ir respetando los ciclos, pero también viendo, qué tipo de personalidad es, cómo está, qué es necesario para lograr la meta terapéutica que estoy trabajando. Entonces, es necesario conocer el estado actual de la persona, cuánta energía está disponible. Antes de pensar en tonificar y dispersar, a ver, en esta persona hay suficiente energía para hacer las movilizaciones de un canal a otro o estimular un punto en especial. ¿Hay suficiente energía? Tenemos aplicaciones de cosas bastante sutiles como los diapasones terapéuticos, el masaje, los magnetos. Van a ir suavemente estimulando. También ver cuál es el patrón de la desarmonía. ¿Qué es lo que originó que hubiera esa desarmonía? Por eso es muy importante el diagnóstico. Tomar el pulso, ver la lengua, ver cómo está en este momento, observar sus ojos,
su cavidad nasal, oral, sus oídos, ve cómo está en general. Entonces tenemos que recordar el tratamiento. Piensen ustedes, el tratamiento es no forzar, no forzar, no tonificar cuando hay un exceso. Entonces, si ya está desbordado, piensen en un río que está desbordado y le metemos más, ya se empeora todavía más la condición. Entonces, no tonificar cuando hay exceso, no dispersar cuando hay deficiencia. Se drena, lo que está ya escaso, ¡fum!, se debilita todavía más. Entonces hay que ir con precaución. No usar puntos sin una estrategia. Entonces, alguien que diga, ay, bueno, bueno, es poco, más es mejor. Y que ponga agujas en todos lados, ta, 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 y llena su caja de 100 agujas, la pone toda en alguien. No, más agujas no significa mejor tratamiento. A veces decimos, la menor cantidad de agujas va a ser mejor si lo hacemos con estrategia. No vamos a usar puntos sin estrategia. A veces será adecuada una aguja en algunos casos. Entonces tenemos que observar muy bien en qué casos sí, en qué casos no. Habrá ocasiones que ni pongamos alguna aguja. Estimulamos con el masaje, con calor, con estímulos, y que en esa persona la meta terapéutica se pueda lograr sin alguna aguja. Entonces, es muy importante no tratar sin un diagnóstico. El diagnóstico va a ser un acto terapéutico fundamental, fundamental, muy importante, es fundamental. Entonces piensen en esta frase. 30 rayos convergen hacia el centro de una rueda, pero el vacío en medio hace marchar el carro. Entonces, piensen ustedes en todo lo que está alrededor de su salud. El descanso adecuado es el que va a recargar su yin, restaurar su chen, enviar de forma adecuada su jun, actualizar los futuros potenciales más adecuados. La respiración que estamos haciendo a cada instante, que sea completa, que sea abdominal, que sea adecuado el ritmo entre inhalación, exhalación. Ese vacío que se tiene en un momento da el ritmo. El ayuno digestivo, no estar comiendo a cada rato todo el tiempo y cada 2 horas, cada hora, todo el tiempo, todo el tiempo. No, el vacío es necesario para que haya salud. El espacio entre las comidas permite que haya nuevamente jugos gástricos, nuevamente las enzimas necesarias. Es necesario un espacio entre las comidas para que se haga una adecuada transformación y transportación de alimentos líquidos y sólidos. Entonces, por eso decimos, el vacío es muy importante. A veces hasta dibujan el vaso como un caso o como una olla. Como que, lo que hace que un recipiente pueda ser usado es su vacío. Entonces decimos vacío, vaso y el centro. Piensen ustedes en vaso y estómago como los órganos del centro. Es el centro que transforma y distribuye el vaso, piensen, ahí, como un cubo vacío de la rueda. Su utilidad depende de su capacidad de recibir y de redistribuir. Piensen ustedes en un recipiente vacío, es utilizado por su vacío. Cuando el centro se satura, alguien piensa en que come demasiado, alguien que exceso de alimento y que se siente muy bien cuando ya está en plenitud. Ay, comí mucho, qué rico. Y se siente muy bien. Entonces, el exceso de alimento va a perturbar los pensamientos, va a perturbar la psique, el ánimo, va a generar humedad, va a generar flema, va a dar pesadez, va a dar cansancio, va a hacer que haya rumiación, pensamiento circular, una digestión muy lenta. Y eso va a repercutir en todo lo que controla el vaso, los músculos, la energía yin esencial adquirida, toda la producción de energía postnatal, toda la digestión y toda la transformación y transportación de alimentos se va a ver alterada. Todo lo que de nutrición y de energía tiene que ir a órganos, vísceras y a todo el organismo va a verse perturbado. Y el pensamiento, ¿se acuerdan que el vaso tiene que ver con ascenderlo claro a la cabeza y dar claridad en la mente? El pensamiento va a estar alterado. No va a haber claridad mental ni para concentrarse, ni para escuchar a alguien, ni para poder discernir de forma adecuada. Y va a haber perturbación de fastidio, así como una apatía constante. Entonces, es muy perturbador que los órganos del centro, vaso y estómago, se alteren, que no haya ese vacío.
Tiene que haber un vacío, darle tiempo, darle pausa, no estar comiendo a cada rato, dejar horas entre un alimento y otro. Entonces piensen en esta frase ahora. Con arcilla se moldea un recipiente, pero se le utiliza por su vacío. Entonces piensen en ustedes y el vacío en su mente como permite que entre nuevo conocimiento. El vacío en su cuerpo permite que cuando esos ayunos permiten más claridad mental. Y cuando ya coman, que lo que comen lo puedan saborear con más gusto, que llegue mejor a esos jugos gástricos que están ahí preparados para recibirlo y pueda hacer una mejor asimilación de nutrientes. Entonces piensen en su cuerpo como un recipiente. El cuerpo necesita espacios internos, hacer una pausa digestiva, tener pausa digestiva, tener un sueño adecuado y tener un silencio emocional también, dejar de pensar cosas, sobre todo si son cosas perturbadoras, tener una respiración consciente va a ser adecuada. Entonces, por eso es importante que en medicina tradicional china se recomienda no hacer la cena más allá de 6 o 7 de la noche. Es así como límite las 6, 7. ¿Por qué? Porque tiene que haber una pausa para una buena digestión hasta el otro día y que se pueda llevar a un sueño adecuado y descanso adecuado. No estar comiendo muy tarde en la noche ni comer demasiado. Entonces, si se tiene un exceso constante de cualquier cosa, puede ser de alimentos, de trabajo excesivo, de estar viendo mucho pantallas por los fotones que llenan los ojos de luz. Entonces, estímulos, un exceso de emociones, alguien que le encanta, mucho ruido. Entonces, es un exceso de estímulos. Eso va a bloquear la utilidad del organismo y va a ir atrofiando las zonas. Alguien que coma demasiado va a ir atrofiando toda su digestión. Alguien que todo el tiempo está viendo pantallas, 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 mucha luz, fotones, va a ir alterando su vista. Entonces, el exceso de estímulos bloquea la utilidad del organismo. Por eso es fundamental el descanso digestivo. Por eso es fundamental espaciar las comidas para una adecuada transformación y transportación de alimentos líquidos y sólidos. Por eso es vital el silencio para que el sistema, todo el sistema nervioso, toda la psique, pueda tener esa pausa de poder reflexionar y poder después tener un sueño profundo y que se restituya todo el cuerpo, todo con un descanso genuino, sin estar todo pleno y lleno de cosas. Entonces piensan ustedes, ahora esto que se maneja mucho en medicina tradicional china, los 5 colores ciegan el ojo del hombre, los 5 sonidos ensordecen el oído del hombre, los 5 sabores deterioran el gusto del hombre. Hombre de generis, ¿eh? Así como Dios lo creó hombre, hembra y macho. Hombre es como especie, de generis. Entonces piensen ustedes, exceso sensorial y desgaste del chi. Piensen en las pantallas actualmente, toda la sobreestimulación visual que hay, toda la sangre del hígado y del chen que puede estar perturbándose a través de ver todo el día, varias veces las pantallas. Ya no digamos de quienes trabajan todo el tiempo frente a pantallas en horarios muy amplios, todo el tiempo ahí y aparte revisan su celular y a veces llegan a ver televisión en su casa. Entonces es demasiado. Piensen ustedes en todo el ruido que hay en nuestro ambiente. El exceso sonoro va a dañar al riñón. Y también la capacidad de concentrarse. Después queremos concentrarnos en algo y decimos, "Ay, ¿qué era? Quería leer esto y ya leí un párrafo pequeño y ya no la totalidad que tenía que haber leído. O nos distraemos muy fácil. Entonces también sabores demasiado intensos, comida demasiado condimentada, con exceso de picante, con exceso de dulce, con exceso de salado, va a desgastar los órganos. Va a desgastar los órganos. Cada uno de los órganos sabemos que se tonifica con un sabor. Por ejemplo, el vaso estómago con lo dulce, pero alguien que se esté comiendo pastelillos va a desgastar el órgano. El riñón con lo salado, pero alguien que coma mucha sal va a desgastar el órgano. Lo amargo al corazón, un toquecito amargo, pero alguien que esté tome y tome, por ejemplo, cerveza amarga, va a desgastar el órgano. El picante al pulmón, un toque picante, algo agradable, pero si es demasiado, va a desgastar al órgano. Entonces tenemos que recordar, el exceso de sabores, sabores muy intensos van a desgastar el órgano.
El estrés crónico, continuo, la adrenalina en el torrente sanguíneo, alguien que cualquier cosa le altera, cualquier cosa le perturba, agota el yin, altera el chen, va a dar insomnio, intranquilidad, desesperación, sensación de que todo le sobrepasa y va a bloquear la energía del hígado y todo le perturba y de todo va a ver el detalle de lo peor, lo que más le altera. No puede disfrutar su realidad, su vida, porque todo le perturba. Entonces, tenemos que recordar que desde esta cosmovisión es no sobrepasarnos en nada, ser moderados y alimentar lo interno. Entonces, no se pregunta solo qué comes, que sí es importante, se pregunta cómo vives, sí, lo que comes y cómo lo digieres, cómo está la calidad de la transformación. Importa mucho cómo es la calidad. Si comiste esto y ahora a partir de esto que comiste, cómo te sientes, cómo duermes, cómo fluyes en tu realidad. Entonces es muy importante ver que haya un sueño profundo para poder tener una buena reparación de todo el cuerpo. Un buen descanso es fundamental. ¿Cómo respiras? Observamos la respiración. Vemos cómo está respirando y le preguntamos cómo siente que estás haciendo la respiración a esa persona, porque a veces no lo concientizamos. Si la respiración es muy superficial, solo una respiración muy torácica, pues el chi, la energía está contraída, el chen está agotado, no fluye, no ve toda la realidad con toda la magnificencia que tiene. ¿Cómo circula la energía? ¿Cómo es el flujo de su sangre? ¿Cómo son sus emociones? ¿Cómo responde ante la totalidad? Entonces, ¿cómo es su salud en general profunda? Eso es muy importante. Entonces, piensen ustedes, ¿quién puede recostarse en un lugar fangoso? Este lugar se aclara quedándose quieto. Piensen, reflexionen un momento en eso. ¿Quién puede recostarse en un lugar fangoso? Este lugar se aclara quedándose quieto. Entonces, la quietud como medicina. Entonces, cuando el todo está perturbado, el chi turbulento, la mente se perturba, todo se altera, todo altera. Alguien que está agitado todo el tiempo, que todo le perturba. Ay, ya tengo prisa. Ay, tengo solo 30 minutos para la sesión. Y está con la perturbación, y está revisando su teléfono y no está aquí y ahora. Es importante calmar, regular, permitir que lo turbio se asiente. Entonces, no es que llenemos a la persona de puntos. A veces es permitir que se detenga, que respire, que esté quieto y poner algunas cosas sedantes, algunos puntos sedantes, relajantes, que tranquilicen, que calmen, que calmar sin expresar el exceso, primero que se asiente, se tranquilice. Entonces piensen si ustedes están o pasan por un charco donde hay fango, si ustedes pisan y aparte alborotan todo el charco, pues, se van a ensuciar. En cambio, si pisan, porque tienen que pisar, pero lo hacen lo más suavemente, lo más quietamente, solo pisan suavemente y siguen su camino sin alborotar ese fango, quedándose con cierta quietud para no ensuciarse o no ensuciarte tanto. Entonces, eso puede permitir que no les afecte tanto. Piensen en alguien que ya está con el chen perturbado y que pasara por un charco de agua y se queda ahí y se embarra el charco. Es decir, le pasa una alteración y no solo se queda ahí en el charco y lo perturba más, sino que agarra el fango y se lo embarra en la cara, en el cuerpo. ¡Ay, me ensucié! Y se llena de tierra y de fango y de todo lo que hay en ese fango. Entonces, si se alborota ese lugar fangoso, alguien puede quedarse, en vez de seguir su camino y disfrutarlo, quedarse viviendo una situación que fue realmente perturbadora, pero se la sigue perturbando diariamente, siente cómo le sigue ensuciando diario. Entonces decimos, el chi turbulento, el chen agitado, se tiene que calmar, se tiene que aquietar. Si no, de todo va a haber lo malo, de todo va a haber lo perturbado y está en un charco y se lo amarra y, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Miren cómo me ensucié. No, eso es como permanecer quieto para no perturbar más de lo que ya está. Entonces, por eso decimos, a veces puntos para que se asiente un poco ese chen, poco a poco,
y toda esa perturbación y pueda estar tranquilo, ya no mezclándose con todo su fango. Entonces decimos, quien abraza el Tao no desea estar lleno. Entonces, la plenitud excesiva enferma. Entonces, alguien que ya está en su eje, en su centro, sabe que el exceso de comida no está bien, que emociones retenidas que no fluyen no está bien, que ruido mental excesivo, que ruido todo el tiempo perturban. Trabajar demasiado, descansar demasiado, un deseo acumulado que perturbe la mente, bloquea la energía, consume el yin, consume la esencia. Lo más yin del cuerpo es la sangre, perturba el ánimo. Entonces piensen ustedes en excesos alimenticios, por ejemplo. Eso a veces en buffets, hay gente que dice, ay, voy al buffet y todo lo que se puede, y hay más y más y más. Entonces sobrecargan el vaso, se genera humedad, que genera calor, flema, y después la persona, ay, mucho sueño que ya ni se puede despertar. Quiere poner atención y ya no puede. Quiere platicar y se cansa. Ya no tiene ni fuerzas para ir de aquí a la esquina muy cerca. Y dice, ay, no, qué flojera. Entonces, cansa y genera mucho calor, malas digestiones, regurgitaciones, molestias. Piensen ahora en emociones excesivas contenidas. Bloquean la energía. Pues cualquier cosa ya los voltean a ver y me está viendo, está pensando mal de mí, están hablando de mí. Y todo le perturba. Se afecta el corazón, la mente. Alguien que trabaja demasiado, que se malpasa y trabaja mucho, ni siquiera duerme lo suficiente, pues tiene agotada la energía de vaso y el yin de riñón. Piensen en pensamientos excesivos. Van a estar debilitando su mente, su vaso, su estómago y consumen la sangre del corazón y no están ni aquí ni ahora, están pensando en lo que podrían estar haciendo o algo que les preocupa, pero eso no lo soluciona. Entonces decimos, hay que volver a la raíz para encontrar el descanso. Entonces, volver a la raíz. Piensen ustedes en la raíz profunda de sí mismos, el descanso adecuado, el sueño profundo, su esencia, el unirse con la totalidad, la raíz y la totalidad. Piensen en la raíz y el riñón, su riñón, depositario de la energía ancestral que sostiene nuestra vida, el descanso profundo, el sueño reparador, su respiración abdominal suave, el contacto con el silencio y con la naturaleza, la alimentación simple y nutritiva, la conservación cada uno de nosotros de nuestra energía vital. Sin una raíz sana, piensen en ustedes como un árbol y sus ramas. La copa del árbol se agita al primer viento y todo perturba. Las raíces tienen que estar fuertes. Entonces, el yin de riñón y el descanso. Piensen ustedes en sus riñones, en la energía que está contenida ahí como energía yin esencial heredada. Y recuerden que lo más importante en medicina tradicional china es la prevención y comienza con el cuidado. Piensen ustedes que si el yin esencial se agota, entonces, si no descansamos, no se va a reponer con facilidad. Tenemos que dormir bien. Dormir antes de la medianoche, lo ideal sería cuando se pone el sol, pero tenemos que dormir, ya estar profundamente dormidos a la medianoche. Nuestras respiraciones profundas para mover. Recuerden que en medicina china, la inhalación se hace con el pulmón, la exhalación con el riñón. El último órgano al que llega todo ese Tianxin, la energía celeste, es al riñón. El riñón capta la energía del aire, retiene lo que es necesario para vivir y elimina. Entonces, esa es la exhalación. Entonces, la respiración abdominal nutre toda esa energía yuan, esa energía de tanta fuerza que ancla nuestro cuerpo a esta realidad. Calma el espíritu. Entonces, es muy importante no vivir desgastados, conservar nuestra energía, fluir con la naturaleza, fluir con nuestra naturaleza. Entonces, vean, alcanza al máximo el vacío, conserva la firmeza de la paz.
Estar vacío, 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 vacío de cualquier exceso, vacío, 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 vacío. La paz interior no es un lujo espiritual, es una condición fisiológica y energética para que el cuerpo se repare, el chi se organice y el chen se asiente. Por eso esas prácticas comunes en muchas religiones, en muchas culturas, del ayuno, el conservar la limpieza del cuerpo, el vacío, son muy importantes. Pero también el vacío de mente, de sus pensamientos que pueden perturbarnos. Una tormenta no dura una mañana, una lluvia torrencial no puede durar un día entero. Lo extremo no es sostenible. Tener demasiado, demasiado, demasiado durante mucho tiempo, pues no, los excesos consumen toda la energía. El yin, la sangre, dispersan el chi, alteran el espíritu del corazón, el chen, y lesionan todos los órganos. Piensan ustedes en la fiebre. La fiebre alta, si dura mucho, puede ser muy perturbadora, puede ser catastrófica. Entonces, alta dura un tiempo y después se baja. Pero si se prolonga, consume la energía, consume líquidos. Y en medicina china consume la energía del yin de pulmón y de riñón. Y puede eso poner en riesgo la vida. Piensa en alguien que se enoja mucho. Generalmente el aire, un rato y ya después ya. Pero piensen en alguien que tenga una ira intensa todo el tiempo. Al 100 del chi de hígado, puede lesionar el corazón, el vaso, y puede llevar a un evento vasculocerebral. Lesiona la cabeza, lesiona todo el sistema. Un dolor agudo, es señal de un bloqueo. Si se cronifica, consume la sangre y el yin. Entonces, el dolor no se puede mantener mucho tiempo, no es compatible con la vida. Es una señal de alarma, sí, pero si es un dolor tan fuerte, a veces se pierde la conciencia, no se puede mantener mucho tiempo. El estrés crónico. El estrés es un estado de alarma, pero tenerlo permanente agota las reservas de yin esencial, heredado y adquirido, y puede poner en riesgo toda la vida. Piensen ustedes también esta frase: el que está en puntas de pie no está firme. Alguien que está forzándose, forzándose y forzándose día y noche, muchos días. Piensen vivir forzado, el cuerpo, la apariencia, el rendimiento, el control. Alguien que todo el tiempo está actuando, todo el tiempo aparentando, todo el tiempo querer tener el control, todo el tiempo querer ser el mejor, todo el tiempo, pues genera un consumo silencioso y continuo de energía vital. Es una tensión muy fuerte de forma continua. ¿Verdad? Ir fluyendo en armonía es adecuado. En exceso todo el tiempo, no está firme. Entonces puede haber mucha tensión muscular, mucha contractura, migraña, presión de cabeza, molestias hepáticas, agotamiento de las glándulas adrenales, deficiencia del yin, tendencia a estar viviendo con ansiedad, con insomnio, con tensión y mandíbula apretada. Es decir, alguien que esté todo el tiempo queriendo estar en la perfección, es un factor patógeno. Entonces, por eso decimos que el perfeccionismo sostenido es un factor patógeno reconocible en la clínica. Alguien dice, siempre tengo que ser el mejor, todo tiene que estar perfecto. Entonces, piensen ustedes de forma general en toda su realidad y piensen en esta frase: la ley del hombre es la tierra, la ley de la tierra es el cielo, la ley del cielo es el Tao. Entonces, piensen que el ser humano no está separado de la naturaleza. La salud depende de estar en armonía con toda la naturaleza, los ritmos, los ciclos, las estaciones, los climas, la alimentación, el descanso adecuado. Entonces piensen ustedes como la totalidad, el Tao, el cielo que tiene relación con el cosmos, con los climas, con los movimientos de los astros que observamos, la tierra y sus estaciones y también los alimentos que comemos, todos los ciclos que hay en la tierra. Y el ser humano, piensen en su cuerpo, el cuerpo cómo se refleja al exterior, cómo responde en su interior a todo lo superior, a la totalidad del universo, al cielo, a los astros.
a las estaciones y a todo lo demás. Y piensen en esta frase: lo pesado dirige lo liviano, lo inmóvil es señor del movimiento. El yin, que podríamos decir, el yin es inmóvil, el yang es mucho movimiento, pero vean, el yin sostiene al yang, el descenso sostiene la actividad, la raíz sostiene el movimiento. Sin esta proporción, el yang se agita y se vuelve patológico. Piensen ustedes en lo pesado y lo liviano, y piensen como lo pesado en el yin, lo liviano, el yang. Piensen en lo pesado, la raíz, la sustancia, la estabilidad, el descanso. Sostiene todo el movimiento, toda la actividad, todo, todo lo que manifestamos en el exterior. Entonces, nuestra expresión corporal, física, mental y todo lo que hacemos en el día depende del descanso adecuado. Si no tenemos una raíz adecuada, nos dispersamos, nos perturbamos, no vamos a hacer las cosas de la forma más óptima y más adecuada. Y pensemos en los canales de acupuntura como caminos del Tao. Piensen ustedes en todas esas vías por donde circula la energía. No son solo canales anatómicos. Piensen como caminos en todo el organismo. Y piensen todos esos canales cómo conectan todos los órganos, vísceras y tejidos, lo de arriba con lo de abajo, lo de afuera con lo de adentro, lo de la derecha con lo de la izquierda, cómo transportan ese impacto emocional hacia todos los tejidos y hacia todos los órganos. ¿Cómo tienen que ver con los ritmos en nuestro cuerpo y los ritmos también como los ritmos circadianos? Cada canal tiene una hora máxima energética que inicia generalmente con el pulmón de 3 a 5 de la mañana. Y tenemos 3 a 5 de la mañana pulmón, luego de 5 a 7 intestino grueso, de 7 a 9 estómago, de 9 a 11 vaso y así sucesivamente. Luego corazón, intestino delgado, vejiga, riñón y luego la zona de pericardio, sanjao, vesícula biliar e hígado fluyendo cada 2 horas cada uno de ellos para estar en armonía con todo nuestro cuerpo. Y piensen ustedes cuando vamos a poner los puntos de acupuntura, pensando en el Tao, en la totalidad. No pensamos en un punto, pensando solo, este punto, lo vi aquí, es para el dolor de codo, y lo ponemos. No, pensamos en la totalidad de lo que va a ser. ¿Qué queremos mover? Si queremos romper un estancamiento, si queremos tonificar un canal o tonificar sangre, energía, o el yin o el yang, o si queremos reducir un exceso, como dispersar, o ayudar a eliminar humedad o un exceso de fuego, o queremos sedar y calmar en general, por ejemplo, la mente, la psique, el chen, o queremos nutrir o reconstituir algo, o queremos calentar el yang. Entonces, tenemos que ver la integridad. ¿Por qué vamos a poner un punto y por qué vamos a seleccionar un punto, uno o varios puntos y que estén todos dirigidos hacia algo? Es muy importante que como acupunturistas seamos observadores. Entonces, antes de insertar una sola aguja, observar el patrón completo del paciente. Primero, ver su lengua, sentir su pulso para ver el estado general en ese momento. Ver su rostro, escuchar su voz, ver su postura, va a ser muy importante para ver cómo se está expresando su Chen de forma visible en esta realidad. Preguntar muy claramente todos los hábitos de estilo de vida, todo sueño, descanso adecuado, digestión, qué tipo de alimentos come, qué emociones tiene, qué tanto las emociones han perturbado su realidad. Ver también, por ejemplo, en qué estación se llega la persona al tratamiento, pero también la edad, la constitución, la fuerza física, el volumen de sus músculos, de su tejido adiposo. Entonces, es importante para poder hacer selección de puntos, profundidad de la aguja y el movimiento que vamos a hacer, si vamos a trabajar. Ver si hay estancamiento de energía de hígado. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en este paciente. Si llega un paciente con irritabilidad, cambios de humor, tensión cervical y contracturas, suspiros frecuentes, distensión abdominal, hipocondria, ciclo menstrual irregular, se aplica si fuera mujer. Y piensa en la relación con el Tao. Tenemos que pensar, pues el flujo de toda su energía perdió su libertad. El chi de hígado, que es responsable del movimiento suave y libre, se ha contraído como un río represado.
Entonces, si pensamos en los principios del Tao, pensemos en eso de la suprema bondad del agua. Tenemos que restablecer el flujo libre sin violencia. Entonces, tenemos que movilizar el chi, tenemos que suavizar todo eso que se ha quedado en el hígado, regular las emociones. Entonces, algunos de los puntos de forma muy general, tenemos que ver muy precisamente qué podemos seleccionar, pues muchas veces son, vean ahí, aquí, de influencia también de músculos y tendones de todo el cuerpo, ya Lin Chuan, vesícula biliar 34, es un punto que va a ayudar a quitar mucha de la tensión del cuerpo, pero directamente también va a ir, por ser punto mar de vesícula biliar, directamente también a trabajar la vesícula biliar para que mejore las funciones. La vesícula biliar es conocida como el juez del cuerpo para ir equilibrándolo todo. Piensen en hígado 3, Taishong, el punto yuan de hígado, de entrada e ingreso de energía ancestral, pero también el punto más importante para romper estancamientos de sangre, de energía, de líquidos corporales y de emociones. Piensen en el mu de reflejo anterior de hígado y piensen en pericardio 6, que es punto luo de pericardio, como para ir drenando, mejorando las funciones hepáticas e ir quitando ese estancamiento de energía de hígado. Si viéramos que aparte hay una gran sensación de calor en hígado, uno de los puntos más importantes para eliminar calor de hígado, hígado 2. Pero bueno, va a ser importante que lo observemos, que palpemos el pulso, que veamos la lengua y para poder ver la generalidad de todo ese caso clínico. Eso también es muy importante. Veamos este otro caso, deficiencia de energía de vaso con humedad. Piensen ustedes en alguien que llegue con cansancio profundo y pesadez corporal, con un sueño excesivo después de haber comido, heces blandas y pastosas, o una de las dos, preocupación y pensamiento circular y una lengua pálida con saburra blanca gruesa y piensen también en impresiones dentales. Piensen ustedes en cómo el centro perdió su capacidad de transformación. Decimos, el recipiente está saturado, está lleno, está colmado, ya no puede recibir ni redistribuir. Entonces, recuerden la frase de con arcilla se moldea un recipiente, pero se le utiliza por su vacío. Ahí parte de la estrategia, pues será tonificar el vaso, transformar la humedad y ordenar la alimentación. Entonces, de inicio sabemos que estómago 36 es el punto directamente de acción general de todo el sistema digestivo y que tonifica al mismo tiempo vaso y estómago. Entonces será un punto importante, Susana. Vaso 3 es el punto yuan del canal de vaso, Stay que permite que entre toda la energía ancestral al propio canal. Si hubiera mucha deficiencia, ponemos también vaso 2 calentado, que es Dadu. Pero bueno, vaso 9 sabemos que es el punto mar de vaso, Jilin Chuan, que nos va a ayudar también a movilizar líquido, que toda esa humedad sea eliminada. Bueno, y vaso 3 como punto Yuan también ordena los líquidos para que puedan ser eliminados. Ese exceso de humedad, ese exceso de acumulación, que se equilibre. Y REN 12, aparte de ser el punto mu de reflejo anterior de estómago, es el punto que va a influir en las vísceras de todo el cuerpo para movilizarlas. Entonces, recuerden, 4 son por arriba de la cicatriz umbilical o 4 son por debajo de la base del apéndice sifoides del esternón. Entonces, esas zonas son importantes. Claro que esta es una simple generalidad, solo como ejemplo, porque tenemos que revisar muy bien el caso clínico. Vean este otro ejemplo. Desarmonía de corazón-riñón. Piensa en alguien que tiene insomnio, especialmente al amanecer, mucho insomnio, palpitación y ansiedad, calor en el pecho, calor en las palmas y plantas en la noche, sobre todo en la noche, sequedad de boca, oídos y garganta, un pulso fino y rápido, relación con el Tao. Vamos a ver. Piensen ustedes, fuego y agua no se comunican. El yang de corazón asciende sin el anclaje del yin de riñón. El eje agua y fuego está desregulado. Piensen ustedes en todo ese equilibrio que se ha roto. Y recuerden la cita, lo pesado dirige lo liviano. El yin de riñón debe anclar al yang del corazón. Piensen ustedes en la estrategia. Calmar el chen, nutrir el yin y armonizar el corazón y riñón. Piensen ustedes en puntos como Chen Men, Tai Chi,
la zona de Neiwan o Dubei, Baihui y Yintak, extraordinario. Entonces, van a ayudar a calmar, tranquilizar, equilibrar todo lo que pudo haber perturbado. Entonces, eso también es importante trabajarlo. Entonces, si nosotros decimos, vamos a hacer una práctica integradora, entonces ustedes pueden pensar ahorita, en un momento, en un síntoma frecuente en su práctica cotidiana. Y piensen ustedes y respondan desde la mirada taoísta. Piensen en cualquier cosa que les moleste o que sientan como síntoma. Y piensen ahora qué ritmo natural es el que se alteró. ¿Lo que sienten es un exceso o es una deficiencia? En ese síntoma hay predominio yin o predominio yang. El síntoma lo pueden relacionar con un órgano sang o un órgano fu. ¿Qué órgano sang o fu participa en ese síntoma? ¿Qué meridiano de los canales de acupuntura expresa el desequilibrio? Y ahora piensen en alguna cita del Tao Te Ching que ilumina su caso. Entonces esa va a ser como una pequeña tarea de ejercicio personal para que ustedes puedan estarlo practicando de forma integral. ¿Qué es lo que puede estar relacionado con eso? Muy bien. Entonces recuerden, el punto correcto no nace de memorizar listas, sino de comprender el camino que el chi necesita recuperar. Esto es fundamental. Entonces, el retorno es el movimiento del Tao. Todo tratamiento auténtico ayuda al paciente a retornar al centro, al descanso, a la respiración, a su ritmo natural y a la circulación adecuada del chi. Piensen ustedes al centro, vaso y estómago, transforman y distribuyen. La respiración, el aliento vital se regula y profundiza. La raíz, el riñón y el yin esencial heredado recupera su profundidad y el flujo, el chi circula libre por todos los canales de acupuntura. Entonces, ese retorno que es el movimiento del Tao. Entonces, como síntesis, tenemos que el Tao es el orden natural, es el principio y proceso de toda la realidad viva. La salud es armonía dinámica, no es un estado fijo, sino movimiento ordenado y continuo. El bloqueo, el estancamiento y el exceso enferman. El chi debe fluir. El yin sostiene al yang. La raíz nutre la función. La sustancia permite el movimiento. El vacío permite la transformación. El descanso, el silencio y la pausa son terapéuticos. Y la acupuntura, la moxibustión, el tratamiento que demos, acompaña, no impone, orienta el retorno y el equilibrio natural al retorno de la salud. Entonces pensemos, el Tao enseña que sanar no siempre es añadir más. A veces sanar es quitar el exceso, abrir el espacio, devolver la respiración, recuperar el centro y permitir que la vida vuelva a circular. Esto es un fundamento muy específico y muy importante para nuestros tratamientos. Eso tenemos que recordarlo. Entonces, muchas veces, bueno, ya como parte de la tarea que les dejé, como parte del diplomado, les dejé la lectura del Tao Te Ching, sobre todo de algunos capítulos en especial, y pueden escribir también en una página respondiendo qué significa volver a la raíz en la salud. Pueden incluir algún ejemplo en su propia vida práctica que leerán en la próxima sesión junto con sus compañeros. Y tienen que recordar la relación como un trabajo personal de las citas que pueden ponernos también en el grupo de WhatsApp de 3 citas del Tao Te Ching con 3 principios de acupuntura, explicando la relación filosófica y la aplicación terapéutica de cada uno. Y recordar que los puntos de acupuntura van a ser importantes, entonces pueden elegir un punto de acupuntura y explicar cómo ayuda a restaurar el flujo, el vacío, la raíz o el equilibrio desde la perspectiva del Tao. Si ahorita todavía no saben ningún punto de acupuntura, esa la dejarán en pausa momentáneamente y la relacionarán cuando empecemos a ver puntos de acupuntura. Muy bien, aquí puse algunas de las citas clave que esta presentación para los inscritos al diplomado en medicina tradicional china ya la tienen. Ustedes ven algunas de las citas, el capítulo del Tao Te Ching del que se extrajeron y la aplicación clínica de forma general. Entonces,
Recuerden que es como lo que estuvimos viendo en esta sesión, y que tenemos que recordar que el Tao, como orden natural, tenemos que verlo en la clínica, el balance entre yin y yang, que restaura el equilibrio, relacionarlo con los 5 elementos, madera, fuego, metal, agua, aquí, y tierra, y todos los órganos y vísceras y tejidos, la relación con los Sangfu y la energía, sangre, líquidos corporales en general, y para hacer la selección ya de técnicas acupunturales o de técnicas de moxibustión, de masaje y demás técnicas, tenemos que ir relacionándolo con todo eso. Entonces tenemos que recordar que vamos a ir viendo así como bases para poder seleccionar ya los puntos específicos que vamos a poner. Entonces, un punto bien elegido, tenemos que comprenderlo, seleccionarlo. Va a ser muchísimo más potente que llenar a la persona de agujas, que eso más bien muchas veces va a dispersar la energía y va a dispersar la meta terapéutica. Entonces recuerden, el Tao como principio ordenador da sentido a toda nuestra intervención. Y tenemos que ir viendo la totalidad del cuerpo y ver la parte yin, la parte yang, los 5 elementos y ver todo este marco conceptual. Ya la cúspide van a ser los puntos de acupuntura. Entonces, de forma final, vean esta pequeña frase. El Tao que puede nombrarse no es el eterno Tao. Para estudiarlo, contemplarlo y vivirlo es acercarse paso a paso al orden que sostiene la vida. Que esta clase sea el inicio de una práctica más profunda, más serena y más fiel al ritmo natural de cada paciente y de cada momento terapéutico. Entonces, recuerden que tienen dentro de esos materiales también el Tao Te Ching. Van a leerlo, revisarlo, reflexionarlo y nos vemos en la siguiente sesión del Diplomado de Medicina Tradicional China. Les recuerdo que esta es una clase, esta sesión, esta pequeña sesión grabada es solo como soporte a la clase que tuvimos presencial. Hicimos la clase presencial en nuestro diplomado presencial, pero es como para que vayan repasando estos conceptos para también algunos que llegaron un poquito tarde, es que lo puedan ir repasando y complementando. Y si alguno se quiere todavía agregar a nuestro diplomado, puede repasar este tema y pedir también la inscripción a nuestro diplomado presencial. Muy bien, pues que tengan un excelente, excelente día y que les vaya muy, muy bien. Nos vemos próximamente. Mucho éxito en todo.